Hace más de 3000 años, en el poderoso imperio de Egipto, el pueblo hebreo vivía en esclavitud brutal. Habían llegado allí generaciones atrás, cuando José gobernaba Egipto y salvó al país del hambre. Pero ahora había un nuevo faraón, uno que no recordaba a José ni su legado. Y este faraón tenía miedo. Los israelitas se habían multiplicado tanto que el faraón temía que se volvieran más poderosos que los egipcios. Así que los esclavizó, forzándolos a trabajar sin descanso, construyendo ciudades y monumentos bajo el sol abrasador del desierto. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban los hebreos. Entonces, el faraón tomó una decisión monstruosa. Ordenó que todos los bebés varones hebreos fueran arrojados al río Nilo para ahogarlos. Era un decreto de muerte, un genocidio sistemático diseñado para destruir el futuro del pueblo israelita. En medio de esta oscuridad nació un bebé especial. Su madre, viendo que era hermoso y especial, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una decisión desesperada y genial. Tejió una canasta de juncos, la impermeabilizó con brea, colocó a su bebé dentro y la dejó flotar entre los juncos del río Nilo. Su hermana mayor, Miriam, se quedó cerca observando. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La hija del faraón, la princesa de Egipto, bajó al río a bañarse. Vio la canasta, la abrió y encontró al bebé llorando. Aunque sabía que era un niño hebreo, su corazón se conmovió de compasión. Decidió adoptarlo como su propio hijo. Miriam, viendo la oportunidad, se acercó y preguntó si necesitaba una nodriza hebrea para el bebé. La princesa aceptó, y así, milagrosamente, la propia madre biológica del bebé fue contratada para cuidarlo. La princesa le puso el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio del faraón, recibiendo la mejor educación de Egipto, entrenado en toda la sabiduría y el poder del imperio más grande del mundo. Era un príncipe de Egipto, pero en su corazón sabía que era hebreo. Un día, cuando Moisés ya era adulto, salió a ver a su pueblo y presenció la brutalidad de la esclavitud. Vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La ira lo consumió. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía y mató al egipcio, enterrándolo en la arena. Al día siguiente, vio a 2 hebreos peleando entre sí. Cuando intentó intervenir, uno de ellos le dijo: ¿Quién te hizo gobernante sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés se aterrorizó. Su secreto había sido descubierto. Cuando el faraón se enteró, ordenó matar a Moisés. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo. Huyó al desierto de Madián, dejando atrás el palacio, el poder y todo lo que conocía. En Madián, Moisés se convirtió en pastor de ovejas, viviendo una vida simple y tranquila. Se casó con Séfora y tuvo hijos. Pasaron 40 años. El poderoso príncipe de Egipto ahora era un humilde pastor en el desierto, aparentemente olvidado por la historia. Pero Dios no se había olvidado. Un día, mientras Moisés pastoreaba su rebaño cerca del monte Horeb, vio algo imposible: un arbusto ardiendo en llamas, pero sin consumirse. Intrigado, se acercó para investigar este extraño fenómeno. Entonces, desde el arbusto ardiente, una voz lo llamó: «Moisés, Moisés». Era la voz de Dios. «No te acerques más, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa». Temblando, Moisés obedeció. Y Dios continuó: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés escondió su rostro, aterrado de mirar a Dios. Entonces Dios le reveló su misión. «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. He oído sus clamores.
Conozco sus sufrimientos. He descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Así que ahora, ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés estaba aterrado. Durante 40 años había vivido como pastor. Ahora, a los 80 años, Dios quería que confrontara al hombre más poderoso de la tierra. «¿Quién soy yo para ir al faraón?», protestó Moisés. «Y si no me creen, yo tartamudeo. Por favor, envía a otro». Pero Dios no aceptó excusas. Le dio señales milagrosas. Su vara se convertía en serpiente, su mano se volvía leprosa y luego sana. Le prometió que su hermano Aarón hablaría por él. Y le dio la promesa más importante: «Yo estaré contigo». Moisés, finalmente, aceptó la misión imposible. Regresó a Egipto con Aarón, y juntos se presentaron ante el faraón. «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto». El faraón se rió. «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel». Y para demostrar su poder, aumentó la carga de trabajo de los esclavos, haciéndolos más miserables que antes. Entonces comenzó la batalla entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una demostrando su poder supremo. Primera plaga. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces murieron, el agua apestaba, y los egipcios no podían beber. Segunda plaga. Ranas invadieron todo Egipto, entrando en casas, camas, hornos, hasta en la comida. Tercera plaga. Nubes de mosquitos y piojos cubrieron a personas y animales. Cuarta plaga. Enjambres de moscas llenaron las casas de los egipcios, pero no tocaron las casas de los israelitas. Quinta plaga. Una enfermedad mortal mató todo el ganado egipcio, pero ni un solo animal israelita murió. Sexta plaga. Úlceras dolorosas brotaron en la piel de todos los egipcios. Séptima plaga. Granizo mezclado con fuego cayó del cielo, destruyendo cultivos y matando a todo ser vivo que estaba afuera. Octava plaga. Langostas devoraron todo lo que el granizo había dejado, hasta que no quedó nada verde en toda la tierra. Novena plaga. Oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, tan densa que podía sentirse, pero había luz en las casas de los israelitas. Después de cada plaga, el faraón prometía dejar ir a los israelitas, pero cada vez que la plaga terminaba, endurecía su corazón y se negaba. Finalmente llegó la 10ª y más terrible plaga. Dios anunció que mataría a todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo más pobre, incluso los primogénitos de los animales. Pero los israelitas serían protegidos si obedecían instrucciones específicas. Debían sacrificar un cordero sin defecto, pintar sus puertas con la sangre del cordero, y comer el cordero esa noche con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa noche el ángel de la muerte pasó por Egipto. En cada casa sin sangre en la puerta, el primogénito murió. El lamento llenó todo Egipto. No había casa sin un muerto. Incluso el hijo del faraón murió. Pero el ángel pasó por encima de las casas marcadas con sangre, y los israelitas fueron salvados. El faraón, destrozado por el dolor, llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche. «Levántense, salgan de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus ganados, y váyanse, y bendíganme también a mí». Los israelitas salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud. 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, una multitud inmensa cargando sus posesiones. Los egipcios, ansiosos de que se fueran, les dieron oro,
plata y ropa. Los esclavos salieron como un ejército victorioso, llevando la riqueza de Egipto con ellos. Pero la historia no terminó ahí. Días después, el faraón se arrepintió. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a Israel y hemos perdido nuestros esclavos. Reunió su ejército, 600 de los mejores carros de guerra, con oficiales sobre cada uno, y todo el ejército de Egipto. Se lanzó en persecución del pueblo israelita. Los israelitas acampaban junto al Mar Rojo cuando vieron a lo lejos las nubes de polvo del ejército egipcio acercándose. El terror los invadió. Estaban atrapados. El mar delante de ellos, las montañas a los lados y el ejército más poderoso del mundo detrás. Comenzaron a quejarse amargamente a Moisés. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste al desierto a morir? Mejor era servir a los egipcios que morir aquí. Pero Moisés, de pie frente al pueblo aterrorizado, declaró con fe inquebrantable: «No tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. Los egipcios que hoy ven no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense quietos». Entonces Dios le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas puedan cruzar el mar en tierra seca». Moisés extendió su mano sobre el mar, y sucedió uno de los milagros más grandes de toda la historia. Dios envió un viento oriental fuerte que sopló toda la noche, dividiendo las aguas y convirtiendo el lecho del mar en tierra seca. Las aguas se levantaron como muros a ambos lados, creando un camino en medio del mar. Los israelitas cruzaron en tierra seca, entre dos murallas de agua suspendidas sobrenaturalmente. Era imposible, pero estaba sucediendo. 600.000 hombres, más mujeres, niños, ancianos y animales, cruzaron el Mar Rojo a pie. Los egipcios, en su arrogancia, los persiguieron adentrándose en el mar. Pero Dios miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico entre ellos. Las ruedas de sus carros se atascaron, haciendo difícil conducir. Cuando los israelitas terminaron de cruzar, Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas regresen sobre los egipcios, sobre sus carros y jinetes». Moisés obedeció. Las aguas regresaron con fuerza, cubriendo completamente los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón. Ni uno solo de ellos sobrevivió. El ejército más poderoso del mundo fue destruido en un instante. Ese día, los israelitas vieron el gran poder de Dios. Temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Cantaron un cántico de victoria, mientras Miriam y las mujeres danzaban con panderos. Pero el viaje apenas comenzaba. Moisés guió al pueblo por el desierto hacia el monte Sinaí. Allí, Dios llamó a Moisés a subir a la montaña. Durante 40 días y 40 noches, Dios escribió su ley en tablas de piedra. Los 10 mandamientos que cambiarían el curso de la historia humana. No tendrás otros dioses además de mí. No harás ídolos. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Estas leyes, escritas por el dedo de Dios, se convertirían en el fundamento moral de la civilización occidental. La historia de Moisés nos enseña lecciones profundas que resuenan hasta hoy. Nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a un tartamudo de 80 años que se siente inadecuado. Nos recuerda que cuando Dios llama, Él también equipa. Nos enseña
que ningún poder terrenal, por grande que sea, puede resistir la voluntad de Dios. Moisés fue salvado de las aguas como bebé para salvar a su pueblo de la esclavitud 40 años después. El príncipe se convirtió en fugitivo, el fugitivo en pastor, y el pastor en el libertador más grande de la historia. No por su propia fuerza o sabiduría, sino porque Dios estaba con él. ¿Qué misión imposible enfrentas hoy? ¿Qué mar rojo necesita abrirse en tu vida? La historia de Moisés nos recuerda que con Dios lo imposible se vuelve posible. El mismo Dios que dividió el mar, que convirtió el agua en sangre, que escribió su ley en piedra, ese mismo Dios sigue siendo poderoso hoy. Moisés nos enseñó que la verdadera libertad no es solo escapar de las cadenas físicas, sino vivir bajo la ley y el propósito de Dios. Y esa lección sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 3000 años.